Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. Ariandina te da una especial bienvenida y quiero comentarle a todos nuestros casi 120 participantes que hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Bernal. Juan Carlos es licenciado en Electrónica, Educación y TIC de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una maestría en Producción y Gestión de e-Learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido coordinador de gestión de contenidos educativos del Ministerio de Educación Nacional, director de impacto de la Fundación Dividiendo por Colombia. Actualmente es consultor en temas de innovación educativa y educación del futuro en Lab Serilimpia, y desde donde acompaña procesos del Ministerio de Educación Nacional, de MINTIC, del ICBF, USAID y diversas universidades y organizaciones. Hoy nos acompañará con su conferencia titulada Futuros de la Educación, Visiones, Innovaciones y Transformaciones. Doctor Bernal, bienvenido. Para nosotros es muy significativo tenerlo aquí y quedamos muy atentos a su intervención. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Olguita, por estas palabras. Un saludo muy especial a la universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina, a la Vicerrectoría Académica, Marta Castellanos, a ti como decana, a Teresa Flores. Muy agradecido, muy contento de poder compartir con ustedes, digamos, no solamente los proyectos, sino también las preocupaciones. Creo que lo que yo quiero hacer en este ejercicio de contarles un poco lo que venimos haciendo es realmente compartirles que tenemos que estar muy preocupados y tenemos que hacer muchas cosas para transformar la educación, para esto que llamamos el futuro de la educación. Yo voy a compartir una presentación y me confirmarán si están viendo mi presentación. Sí, se observa perfecto. Perfecto, listo. Entonces, como lo hicieron en la presentación, yo hago parte de un laboratorio de innovación educativa y futuro de la educación que se llama Lab Serendipia. Y desde ahí nosotros venimos haciendo una serie de proyectos que tienen que ver con análisis de problemas contemporáneos, de estrategias de gestión y movilización social alrededor de temas de innovación social e innovación educativa. Y hoy voy a contar un poco de lo que venimos haciendo mezclado con las preocupaciones que tenemos y cómo es estos tránsitos y cómo es este escenario de futuro del que tanto estamos hablando. Es decir, ahorita nos mostraban el domo y yo decía, claro, ya estamos nosotros explorando escenarios de inmersión. Este tema del metaverso es un tema que nos es muy capilar y empieza a buscar escenarios de representación en los escenarios educativos. Y parte de esa discusión y de esas preocupaciones es la que quisiera yo desarrollar hoy. Me encanta, digamos, estar en este tercer encuentro de prácticas pedagógicas significativas en innovación y me parece que es un escenario muy interesante. Hay un autor que yo leo mucho que es Derrida, y Derrida habla de la universidad sin condición. Y esa universidad sin condición no es otra universidad que una universidad que es supremamente reflexiva, pero también muy crítica. Y yo en los últimos años que he visto la transformación de esta institución del área andina, he visto también cómo no solamente ha hecho un esfuerzo gigante por esta transformación hacia nuevos escenarios, sino también ha permitido generar unas discusiones y unas críticas que me parecen muy importantes de todo esto que le está pasando, porque son unos fenómenos que nos están transformando. Hoy un poco, digamos, la presentación mía se va a concentrar en cómo nos estamos pensando los futuros de la educación y tomo una parte del texto de la declaración de Inchón, donde se plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y la declaración de Inchón era muy visionaria y decía algo así como debemos prepararnos para múltiples futuros. Y yo creo que eso es muy importante en los procesos educativos que nosotros estamos desarrollando. Debemos prepararnos para múltiples futuros, los futuros positivos y unos futuros de crisis.
como los que hemos experimentado con la pandemia y los que posiblemente podríamos experimentar con una crisis económica global. Entonces, creo que pensarnos una educación que sea sensible a esos distintos futuros, creo que es el reto que todos tenemos. ¿Por qué el tema de visiones? ¿Y por qué, digamos, hablar de educación de futuro significa también un cambio de visiones? Creo que en este diseño del mundo que hemos hecho como especie, hemos acertado y nos hemos equivocado en cosas. Y creo que parte de esta educación de futuro también requiere replantear algunas visiones que tenemos como especie, que tenemos como individuos, que tenemos como sociedad y que tenemos en esta, digamos, dinámica planetaria que estamos viviendo y que hoy más que nunca nos obliga a pensarnos desde ahí. Creo que Morán también en un texto muy importante de complejidad nos habla de esa era planetaria y de pensarnos desde una condición mucho más amplia. El tema de la visión, unos cambios importantes, no los podemos dejar de lado, eso afecta a la educación y las educaciones. El tema de las innovaciones como vehículos para poder movilizar esas transformaciones y esos diseños de futuro. Creo que la educación, el futuro de la educación y diseñar la educación del futuro también incluye pensarnos unas innovaciones sociales que nos permitan las transformaciones y enfrentar los retos que tiene nuestra sociedad y nuestra especie hacia futuro y esas transformaciones que estamos viviendo todo el tiempo. ¿Sí? Y esas transformaciones sociales finalmente, digamos, la gran expectativa de todo esto es que permita el florecimiento de nuestra especie, que permita el florecimiento de nuestras vidas, que permita el florecimiento de las oportunidades que debemos tener como seres humanos y que debemos construir. Para este caso en particular, y yo le pediría el favor a Omar que me confirmara cuánto tiempo tengo, porque no me quiero extender y no quiero dejar temas sin observar, pero quisiera que me compartiera cuánto tiempo tengo. Por nosotros toda la tarde, pero por efectos del evento, 30 minutos y generamos unos 10 minutos para interactuar y preguntas y comentarios del público. Perfecto, listo. Si te parece, Entonces, perfecto. fantástico, fantástico, Omar. Muchas gracias, Omar, por toda tu colaboración. Y vuelvo, insisto, acá un poco en cómo está, digamos, organizada esta conversación que yo quiero hacer, porque también quiero dejar tiempo para que podamos hablar de algunos elementos que me parecen importantes destacar. Hablemos un poco, digamos, de este tema de educación de futuro desde 4 grandes elementos. Unos contextos y unas realidades. Quiero que nos pongamos en ese escenario de contextos y realidades. ¿Cuáles son esos cambios paradigmáticos que estamos viviendo? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la educación? ¿Y por qué nosotros, como una EdTech pequeña, naciente aquí en el país, que ha venido haciendo proyectos en América, digamos, latina, y que tiene algunas conexiones con uno de los laboratorios más grandes en Estados Unidos, piensa el concepto de ecosistemas? ¿Y por qué es tan importante ese concepto de ecosistemas? Que además oímos hablar todo el tiempo. Hablemos de este tema de contextos y realidades. Nosotros, como especie, estamos poblando un planeta que posiblemente, digamos, para los próximos años vamos a llegar a ser 10.000 millones de personas. Y yo quiero empezar a poner aquí las preocupaciones y por eso para mí es muy importante que, digamos, el éxito de esta conversación con ustedes sea la preocupación. Es decir, cuando uno habla de innovación, hay muchas emociones que se tienen que cautivar en las innovaciones. Unas son de éxito, de que nos vaya bien, de satisfacción, pero también lo emocional en la educación es también cómo pasamos por distintas emociones. Y la emoción que yo más quiero aquí, digamos, focalizar, tiene que ver con la preocupación. Entonces, somos una especie que está poblando nuestro planeta, que posiblemente para el año 2100 vamos a llegar a ser 10.000 millones de personas, que actualmente somos alrededor de unos 7.500, 8.000 millones de personas, pero que nos estamos enfrentando a unos cambios dramáticos. ¿En términos de qué? Unos cambios que tienen que ver con nuestro planeta, con unas crisis planetarias que estamos viviendo por los cambios medioambientales y porque el cambio climático va a hacer que se alteren algunas condiciones de nuestros ecosistemas y de nuestra forma de vivir. Pero ese crecimiento de la población también tiene unos desafíos grandes en términos de alimentación, de educación, de desarrollo y de oportunidades. Y aquí es muy importante también entender cuál es el rol que va a tener la educación
y cuál es el rol que va a tener las decisiones que tomamos nosotros en los diseños de futuro. Entonces, el primer punto es, posiblemente el crecimiento de la población se va a mantener y en el año 2100 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Otro tema importante en este tema de contextos y realidades. Se vienen dando unos cambios, digamos, en nuestra especie que tienen que ver con estos que son algunos elementos, no son todos. Un tema de la vida, ya vemos cómo hay unos cambios en la longevidad, hay un fuerte, digamos, una fuerte posición en términos del cuerpo y del hedonismo y del cuidado del cuerpo, y también hay un gran desafío del hombre de matar a la muerte. Creo que los que han leído el texto de Harari de Homo Deus se dan cuenta cómo, y otros textos de filósofos como Redeker, que empieza a decir cómo el hombre empieza a intentar matar la muerte. Y esto no solo vemos como un tema de ciencia ficción. Corporaciones y departamentos de nuestras grandes empresas tecnológicas como Google, como el mismo Facebook, tienen ya grandes investigaciones alrededor del tema de la longevidad. Y no es un solo problema de las farmacéuticas, es un problema de la longevidad. Pero voy a poner solamente una situación de ese cambio en la vida. La longevidad está aumentando. Ustedes saben cómo ha venido aumentando la longevidad en nuestro planeta, y esa longevidad en nuestro planeta, pues por supuesto tiene una repercusión en nuestro país. Nosotros venimos aumentando los niveles de longevidad. En este momento estamos en alrededor de unos 77 años de longevidad. Pasamos de 50, si ustedes se acuerdan, en la época de los 70 y principios de los 80, la longevidad era alrededor de los 50, los 60 años. Ya estamos hablando de unas longevidades mucho más largas, pero eso cambia un poco la sociedad. ¿Y por qué cambia un poco la sociedad? Porque al cambiar la longevidad de las personas, el sistema operativo cambia. No solamente las personas se van a pensionar más tarde, sino que tienen que trabajar más tiempo, y que al trabajar más tiempo requieren procesos de desarrollo de capacidades a mucho más largo tiempo. Por eso muchos de los proyectos de educaciones, no solamente de futuro, sino actuales, hablan de educación a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar capacidades a lo largo de la vida. Posiblemente hay muchos expertos, por ejemplo, que hablan de que la educación del futuro es una educación para adultos, no para niños, porque posiblemente no va a haber muchos niños a futuro, y porque los adultos vamos a estar mucho más tiempo habitando el planeta de lo que lo habitábamos antes, y que el sistema productivo se va a concentrar mucho en eso. Hay algunos que hablan de los cambios en los modelos educativos, y que esos cambios en los modelos educativos cambien un poco las dinámicas de formación. Por ejemplo, ustedes saben que el desarrollo educativo y la forma en que se concibe el desarrollo educativo y los procesos educativos en nuestra sociedad se concentran en los primeros años de vida. Uno podría decir que la educación se concentra en esto que llamamos educación inicial hasta la educación superior, pero básicamente uno podría decir que en un periodo de vida que va desde los 4 años hasta los 25 años, 30 años. Pero si eso cambia, y si cambia la longevidad, cambia el sistema, y el sistema se va a encargar y va a tener un compromiso más con la educación de adultos. Eso es un tema supremamente importante para la transformación de nuestros sistemas educativos. El solo hecho, un asunto, que es el tema que tiene que ver con la vida. Otro tema tiene que ver con el psicopoder y con todo el tema del poder. Ustedes saben ya cómo están preocupados del tema de un concepto tan importante para nuestras sociedades como la democracia. La democracia alterada por estos nuevos dinámicas de control del poder, que es tan sofisticada, pero tan sofisticada, que ni siquiera nos damos cuenta que nos están controlando. Si ustedes se dan cuenta, la historia de la humanidad siempre ha estado muy preocupada por el control del poder. Y el control del poder lo hacían con coacción, con violencia, con una cantidad de condiciones que afectaban, digamos, de manera directa nuestras humanidades. Pero ahora es tan sofisticado, y uno ve los experimentos que se hacen, por ejemplo, que hicieron hace unos años, hicieron un experimento en Facebook con el tema de las democracias,
y las votaciones en Estados Unidos y cómo un algoritmo empezaba a mandar mensajes, digamos, emocionales a las personas y cómo esos mensajes emocionales afectaban las decisiones que tenían que ellos tomar con respecto a el tema del psicopoder y de cómo esto cambia las dinámicas de toma de decisiones de las personas. Dos elementos, la vida y la toma de decisiones. Cómo estas transformaciones que estamos viviendo pueden transformar rotundamente y seriamente la sociedad en la que estamos. La realidad, lo vemos, lo estamos viendo, una transformación digital acelerada en un mundo acelerado, una realidad que tiene ahora más convergencia en lo digital y menos en lo físico, una realidad que, digamos, con este tema de los universos digitales, de los metaversos, pues obligatoriamente ya nos están dando lugar a nuevas cotidianidades que no están en el plano de lo físico, que están en el plano de lo virtual, pero que también generan desarrollo de capacidades en las personas, generan transformaciones, pero que también nos obligan y obligan a que la educación se piense en estas nuevas realidades. Que estos experimentos y estas acciones que hacen, por ejemplo, ustedes de estos escenarios inmersivos son muy importantes porque hay un capital experiencial que nosotros los maestros tenemos que vivir para fortalecer nuestras capacidades. Entonces, este cambio de la realidad es muy, muy importante. El tema del trabajo. Y en el tema del trabajo, aquí hay un asunto que me parece muy importante mencionar. Claro, hay un desarrollo tecnológico que está, digamos, transformando la dinámica del trabajo, y en esa transformación de la dinámica del trabajo vienen unas dinámicas y unas tecnologías a posicionarse de una manera muy fuerte, como esto de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, de los sistemas la automatización, todo esto empieza a poblar unas dinámicas de trabajo en donde algunos filósofos un poco más apocalípticos dicen, no os preocupéis por el trabajo en el futuro, porque en el futuro trabajo no hay. ¿Sí? El tema ya no va a ser un problema de desempleo, sino un tema de no hay trabajo. ¿Por qué? Porque esto se está poblando y ya vemos cómo la automatización y la robótica y la inteligencia artificial empiezan a poblar una serie de trabajos que antes, digamos, eran muy operativos. Voy a poner un ejemplo de la crisis que puede ocasionar la situación. En este momento estamos experimentando en América Latina una migración gigantesca hacia Estados Unidos, gigante, y la vemos con personas cercanas a nosotros, pero también de los países. Entonces ya vimos cómo está el tránsito de ciudadanos venezolanos a través de nuestro país, por el Darién, cruzan Centroamérica y llegan, pero también vemos estas migraciones de ciudadanos de Nicaragua, de ciudadanos de Honduras, de distintos ciudadanos que empiezan a moverse hacia Estados Unidos. Claro, Estados Unidos viene de un proceso post-pandemia con unas dificultades, digamos, en temas de empleo, pero que también, y ahí es cuando uno empieza a analizar la situación, es que también viene experimentando unos fuertes procesos de transformación de sus escenarios laborales y de automatización y de inteligencia artificial y robótica, que están poblando las tareas que posiblemente esas poblaciones que están migrando van a hacer allí. Entonces, si la situación sigue a esta velocidad, posiblemente estas poblaciones de migrantes no van a tener ningún tipo de oportunidad porque las mismas tecnologías están poblando las actividades a las que ellos estaban queriendo llegar a ser a Estados Unidos. Esa es una situación problemática. Harari dice que el problema de del futuro de estas poblaciones es que al final no van a tener ningún tipo de oportunidad. Ningún tipo de oportunidad. ¿Okay? En el tema del tiempo, lo vemos con digamos, fenómeno muy mezclado con la tecnología de aceleración del tiempo. La percepción que tenemos es que el tiempo transcurre muy rápido y que ya estamos en octubre finalizando y que ya nos quedan 2 meses, pero me acuerdo que enero empezó hace muy poco.
¿Y por qué sentimos esta percepción? Por una condición que es la atomización del tiempo. Cuando el tiempo se atomiza y cuando el tiempo pierde sentido, se acelera. Entonces estamos en una perspectiva de aceleración donde vemos que esto empieza a tener como un desenfreno, como que el día no nos alcanza, como que el tiempo pasa demasiado rápido, pero porque estamos también muy atomizados y fragmentados. El conocimiento. Aquí hay un cambio trascendental. Nuestra generación lo está viviendo y es un cambio trascendental en el conocimiento, y es que ya hay una dinámica que yo diría muy fuerte de tecnociencias. Tecnociencias que, digamos, generan unas nuevas preocupaciones en términos del futuro. Pasamos de unos campos científicos, digamos, voy a utilizar la palabra que utilicé en tiempo, un poco atomizados, a unas convergencias en términos de tecnociencia muy importantes. Cuando uno mira qué pasó con la vacuna del COVID, y uno piensa, no, pues me imagino que fueron unos biólogos y unos químicos intentando construir la vacuna. Pues no, señores, la convergencia de conocimiento fue gigantesca. Expertos en temas de genómica, expertos en temas de big data, expertos en temas de tratamiento de materiales, expertos en el tema de biología molecular, de biología sintética. Ellos fueron los que hicieron una producción de conocimiento para que pudiéramos tener la vacuna, pero hubo una convergencia de muchas áreas que pudieron y dieron posibilidad rápida a poder crear una vacuna. Entonces aquí hay venimos de un escenario en donde había como una forma aislada de ver el conocimiento, como por un lado los físicos, otro lado los químicos, por otro lado los matemáticos, y digamos, esa era una forma de... Ahora vamos a una nueva convergencia y a una generación de tecnociencias. En estos días hablaba con alguien de las carreras del futuro, y en el tema de las carreras del futuro nos preguntábamos si ya estábamos avanzando en Colombia con el tema, por ejemplo, de las ciencias del clima o de las ciencias de la sostenibilidad, porque ya hay hasta una transformación en los nombres y en los campos. Y esto tiene que ver y tiene que repercutir también en la dinámica de transformación de la educación a futuro. ¿Ok? La economía, pues lo vemos una economía hiperconectada, vemos una economía basada mucho no solamente en un capitalismo cognitivo, sino también en un procesamiento, digamos, de lo digital. La economía se digitalizó. Algunos éramos escépticos del tema de las criptomonedas, no porque, digamos, se fuera a desbaratar la idea, sino porque iba a ser más lento la transición. Y vemos ya cómo grandes corporaciones de banca, digamos, globales, casos JP Morgan, las grandes corporaciones ya están con el tema de las criptomonedas muy fuertes, pero detrás de las criptomonedas también tiene una tecnología muy importante que es blockchain, y que eso también va a transformar y está transformando la educación. ¿Ok? El tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente, y esto es ya parte de la crisis que quiero que tengamos todos acá, nos hemos dejado guiar por una racionalidad individual y competitiva. Nuestros sistemas educativos han estado regidos por eso, por el desarrollo de capacidades individuales, por el desarrollo de la competencia. Eso ha guiado nuestros sistemas educativos. Ahora, ¿qué nos está diciendo el mundo? El mundo no nos aguanta como especie. Ya creo que el planeta está saturado con nosotros, y nos dice, si aquí no hay unos cambios trascendentales con esta especie, vamos a tener unas crisis naturales y unas crisis de medio ambiente. Entonces, aquí pasa como con ese concepto de Popper de los tres mundos, y es que aquí entra con mucha potencia un tema, y es: nosotros no nos podemos ver como individuos únicamente. Aquí hay un cambio trascendental en la forma de vernos en el mundo. No somos individuos, y creo que una educación del individuo es una educación que se queda un poco, digamos, retrasada con respecto a una visión de mundo. ¿Y por qué lo digo de esa forma?
porque nosotros como individuos no podemos ser ni estar. Digamos, este tema de las diferentes representaciones de nuestra subjetividad tienen que ver con nuestro planeta, tienen que ver con los otros, tienen que ver con el concepto de sociedad. Entonces, casi que nosotros no nos podemos abstraer. Casi que el concepto de individualidad termina siendo una utopía en una dinámica tan compleja como la que nosotros vivimos y una realidad tan compleja como la que nos vivimos nosotros como especie y es nuestro planeta. Casi que nosotros no podemos, es decir, nosotros se acaban las abejas o se acaban las arañas en nuestro planeta y casi que nuestro planeta pudiera estar en riesgo de desaparecer. Y cualquier cosa que se desequilibre en nuestro planeta puede generar una catástrofe. Solamente el hecho del calentamiento global ya está generando unas catástrofes en temas de clima. Otro asunto importante tiene que ver con el tema de la digitalización. Una física que se ganó un premio Nobel, que se llama Ilya Prigogine, decía que había 3 fuerzas creadoras del universo: la materia, la energía y la información. Y que nosotros íbamos a vivir diferentes transformaciones y revoluciones. Efectivamente, nuestra especie vivió una revolución alrededor de la materia, con la historia de las guerras por los territorios, luego una revolución alrededor de la energía, ¿sí? Que fue toda esta revolución industrial que vivió nuestro mundo, y ahora estamos viviendo una revolución alrededor de la información, de la digitalización hasta de la vida. Es una transformación muy importante. Y aquí, con este asunto que viene, que es el último de esta parte, con la tecnología. Hay un filósofo muy interesante, bastante ya, digamos, de hace muchos años, que es Ortega y Gasset, que dijo una cosa que me parece muy importante, y es que decía que la técnica sacó al hombre de la animalidad. Y realmente todas las técnicas que el hombre desarrolló, la escritura, la medicina, la arquitectura, la alimentación, la cocina, la ingeniería civil, todas esas técnicas que el hombre desarrolló, lo sacaron de la animalidad. Nosotros no podemos vivir en la naturaleza, y casi que no podemos ni estar en unos minutos. Váyase usted a la selva a ver cuánto puede sobrevivir en la selva. Nosotros no podemos estar. El hombre construyó casi que un metamundo sobre la naturaleza para poder vivir. Y ahorita lo que decía este filósofo, y estoy hablando ya hace muchas décadas, que posiblemente la tecnología nos iba a sacar de la humanidad. Y ese es un tema muy importante para la educación, por todas estas corrientes poshumanistas que dicen y que lo podríamos ver que de pronto nuestra especie está en un proceso de transformación hacia unas nuevas formas de ser, y que esas formas de ser tienen que ver mucho con todo este desarrollo científico tecnológico que estamos viviendo. Y aquí, para terminar, la tecnología tiene un papel muy importante y muy potente para aprovecharlo, pero la tecnología tampoco juega un papel imparcial. La tecnología tiene unas tendencias, tiene unos riesgos, y creo que es muy importante que nosotros seamos también conscientes de los riesgos que tiene el desarrollo tecnológico. El estado actual de nosotros fuimos una sociedad diseñada alrededor del progreso y del crecimiento. Creo que esa posición de sociedad ha hecho que seamos unos desequilibrados un poco, y lo digo, digamos, llamando mucho la atención de lo que significa este término. Creo que lo que más nos importa a nosotros, y esto tiene que ver con un tema religioso, esto tiene que ver con un tema místico, esto tiene que ver con un tema espiritual, esto tiene que ver con un tema filosófico, esto tiene que ver con un tema del florecimiento de la vida. Creo que la mejor forma de vivir cualquier especie y cualquier individuo de una especie como nosotros es en equilibrio. El equilibrio en todo sentido. El equilibrio económico, el equilibrio espiritual, el equilibrio en su salud, el equilibrio en su cuerpo, el equilibrio en su biología, el equilibrio en distintas dimensiones. Y creo que en lugar de habernos puesto a diseñar una sociedad de crecimiento que no sabemos cuál es el borde de ese crecimiento, de progreso desenfrenado, creo que nos hizo que fuéramos muy desequilibrados. Y aquí entra el tema del futuro.
¿Y por qué el tema del futuro es tan importante? Porque el tema del futuro nos está tocando las puertas todo el tiempo. Voy a hacer un ejemplo que a veces utilizo como de manera reiterativa en estas conversaciones, y es, hace 10 años o 20 años, yo que soy creo que el mayor que está acá, uno se graduaba, y con ese título trabajaba 10 o 20 años, y ya, ni siquiera tenía que actualizarse mucho. Pero ahora la dinámica de transformación del mundo casi que nos obliga a una educación permanente, casi que usted se gradúa y ya está desactualizado. ¿Sí? Y lo obliga a tener unas estrategias de aprendizaje y metaaprendizaje muy fuertes a lo largo de su vida, para enfrentar nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas formas de actuar. Y por eso el tema del futuro es tan importante. Por eso ustedes escuchan hablar ahora a todo el mundo del tema del futuro. Y en ese tema del futuro, uno podría decir que hay como 3 puntos en donde uno se puede parar. Uno en el apocalíptico, y es decir, esto se va a acabar y se va a acabar el mundo. Otro en una posición más idealista, más romántica. Me parece que ser apocalíptico es terriblemente negativo, y me parece que ser idealista es terriblemente positivo. Me parece que el mejor punto en donde nosotros nos debemos ubicar es en ser realistas. Yo les decía al principio, nos debemos preparar para múltiples futuros, para los futuros buenos y para los futuros que no son tan positivos. Y en eso, y estos son textos, miren, estos son textos que yo rescato del documento de la Declaración de Inchon del 2015. El tema de conflictos y guerras, yo nunca pensé que nosotros en este momento histórico íbamos a experimentar una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo pensé. Nunca pensé que existiera la posibilidad de una guerra como la que estamos viviendo en este momento en el planeta. Tampoco en algún momento en la historia como colombiano yo pensé que íbamos a experimentar naciones. Pensé que eso era muy de lo que estaba pasando en Siria y en ciertos países de Europa y Asia, África, pero nunca pensé que en América Latina fuéramos a vivir una migración, y la vivimos. Nunca pensé tampoco que el tema de la pobreza global iba a ser un tema que afectara tanto el futuro de nuestra especie. Ya lo vimos con la pandemia, ¿sí? Y vimos cómo nuestra especie es tan frágil. El tema del cambio climático, el tema de la crisis energética, el tema de la propagación de las enfermedades. Este no es un texto de hoy. Este es un texto de hace 7 u 8 años, que ya miraba el tema del futuro y de los riesgos. Y el tema idealista, que es la otra parte de la modera, los románticos, los que están muy, digamos, por decirlo de manera un poco folclórica, los que piensan que esto es Silicon Valley y que aquí son innovaciones experienciales y que con eso vamos a transformar el mundo, que es una mirada demasiado romántica y demasiado también peligrosa. Es decir, aquí hay como 2 puntos peligrosos, y es los que piensan que esto ya se va a acabar y los muy idealistas, que no hay una mirada crítica alrededor de la inteligencia artificial, de la robótica, la automatización. Voy a poner un ejemplo. Hay una mujer activista muy importante en Estados Unidos que se hizo un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática. Y la mujer cuenta 2 cositas aquí rápidas con respecto a este asunto. Uno, cómo los profesores en Estados Unidos son calificados con un sistema que tiene unos sesgos y que puede terminar sacando del sistema a buenos profesores. Y muestra otro ejemplo, cómo los algoritmos, por ejemplo, de las empresas de seguros hacen que usted, siendo más pobre, viviendo en lugares marginales, tenga que pagar cuotas de seguros mucho más altas que las personas que viven en estratos más altos y con mejores condiciones. Casi que al final, ser marginal o estar en una población donde hay unas condiciones difíciles, se vuelve como si fuera una forma también de enterrarse uno y enterrar sus oportunidades. Entonces, estos son sesgos que tiene la tecnología y que de alguna manera son parte de lo que nosotros necesitamos analizar. Aquí hay un concepto muy importante alrededor de lo que pasa con este tema de futuro, y es que, ¿por qué la preocupación? Porque esto está llegando muy rápido
Y los gringos hablan de un término que se llama VUCA, que es este tema de un mundo que es volátil, un mundo con alto nivel de incertidumbre, un mundo con alto nivel de complejidad y un mundo con alto nivel de ambigüedad. Solamente una pregunta, de las que voy a responder también al final. Si el mundo va a ser así, ¿la educación está preparada para eso? La crisis emocional que vivimos todos en la pandemia y que era de alto nivel de incertidumbre, ¿estábamos preparados emocionalmente para eso? ¿La educación nos preparó? ¿Eso qué quiere decir? Que las educaciones de futuro tienen un compromiso con la emocionalidad. Las educaciones de futuro no son solamente unas educaciones concentradas en un órgano que es el cerebro. Las educaciones de futuro tienen que ser sensibles al desarrollo emocional de nuestra especie y tienen que preocuparse por eso. Entonces, este es un asunto muy importante. Unas premisas para cerrar esta parte. Primero, entender que la educación es un fenómeno complejo, que no solamente aborda un asunto de desarrollo cognitivo, sino que aborda distintas dimensiones de nuestra humanidad y de nuestra realidad en este contexto. Otro elemento importante, si ya sabemos que el futuro va a ser así, que hay tanta incertidumbre, que hay tanto riesgo, debemos crear una educación que pueda hacer que afrontemos esos retos que tiene el futuro de nuestra especie. El otro elemento es preparémonos para todo. Preparémonos para que la crisis se acabe muy rápido o preparémonos para una crisis que puede ser larga. Preparémonos para una crisis que puede ser leve a una crisis que puede ser compleja. ¿Cuánto duró el mundo y sus sistemas económicos para superar la crisis del 30? Eso es una preocupación. La innovación en la educación, y aquí es muy importante esto, y estando en un escenario que tiene que ver con las prácticas y con la innovación, y es la innovación en la educación es más un proceso que un resultado. Y eso es un asunto que debe ser trascendental cuando nosotros planteamos las dinámicas de educación en términos de innovación en el futuro. Y otro punto, vuelvo, insisto acá, ¿cuál es nuestra posición como maestros y como comunidad y como institución? Tenemos que tener una visión muy realista y también una visión muy realista de a lo que se van a enfrentar las generaciones que nosotros estamos ayudando a formar. Por eso decía, no es un solo problema de adquisición de conocimiento, es un problema también de desarrollo emocional de estas generaciones para enfrentar un futuro que puede ser adverso. Cambio de paradigma. Y voy a ir muy rápido acá, porque yo sé que Omar ya en cualquier momento me hace caras del tiempo. El cambio de paradigma tiene que ver con eso esa crítica que hacía hace un momento, con esa forma de vernos casi que unidimensionalmente, casi que solo nos vemos en una dimensión. Y nosotros no somos una dimensión, nuestra realidad no es unidimensional. ¿Sí? Y aquí tiene que ver con unos elementos que tienen que ser sensibles en eso que nosotros queremos como educación de futuro y como educación en este momento. El tema de la autonomía. La educación del futuro y una educación que podría ser a lo largo de la vida de nosotros requiere que seamos autónomos. Segundo, el tema de la hiperconectividad. La hiperconectividad, que es esa condición que impulsó y desarrolló la tecnología, es un elemento supremamente importante. La hiperconectividad no solamente como potencia, sino como riesgo. Si ustedes analizan el fenómeno del contagio en el mundo del COVID, fue mucho más rápido por la alto nivel de hiperconectividad que hay. Es decir, cuando ya se dieron cuenta que era un virus y ya se dieron cuenta que tocaba atacarlo y ya se dieron cuenta que tocaba encerrarlo, era demasiado tarde. Siempre fue demasiado tarde. El virus corría por las mismas condiciones tecnológicas y digamos tecnológicas que tenemos nosotros como especie. Los viajeros se habían repartido por todo el planeta, era incontrolable el tema. El tema de la inclusión. Aquí nos pasa lo que nos pasa con el COVID. Y es que todas estas situaciones nos hacen más sensibles. Aquí no es como yo puedo salir solo como el llanero solitario al otro lado, sino es que si aquí no salimos todos, no salimos como especie. De que si aquí afecta a uno, afecta a todos. Y que lo que nosotros necesitamos es una sociedad que sea mucho más horizontal.
y que seamos una sociedad que sea más sensible, no solamente a los otros, sino a lo que está pasando en nuestra naturaleza. Creo que fuimos una sociedad por muchos años muy indolente de la naturaleza, la sobreexplotamos, y parte de eso es lo que estamos viviendo ahorita en los fenómenos. Está este tema de la ubicuidad, está el tema de la experimentación. Creo que aquí hay un gran potencial en términos de la educación del futuro. Las educaciones del futuro tienen que ser como eso que estaban mostrando al principio de esta presentación, en esos domos, inmersivas, tienen que ser experimentales. Las educaciones tienen que ser adaptables, tienen que ser flexibles, tienen que ser, digamos, ser maleables. Esto no es el llanero solitario aquí, cómo me saco 10 en la clase, sino cómo como sociedad somos capaces de enfrentar los retos y proponer soluciones de cambio. Aquí lo más importante y la gran capacidad de nuestra especie no se desarrolló porque alguien salió corriendo y llegó al otro lado como el llanero solitario. Nuestra especie se tomó el planeta y controla el planeta por su gran capacidad social y de relacionamiento, que en algunos momentos nosotros, digamos, hasta no aprovechamos al máximo. Creo que esa gran capacidad de relacionamiento fue la que permitió, por ejemplo, enfrentar esta crisis sanitaria que tuvimos. El tema de la empatía y el tema de la disrupción. Yo creo que aquí también, en esto que estamos hablando, y una universidad que empieza a hablar tanto y empieza a ser, digamos, tan capilar con el tema de la innovación, pues la disrupción también es un esquema para pensarlos. Si ustedes me preguntan un poco de las innovaciones que nosotros hacemos, pues nosotros nos salimos un poco del salón de clase, ¿sí? Nosotros pensamos las innovaciones más desde los territorios y las comunidades que desde los mismos dispositivos convencionales de educación. Aquí hay unas tensiones impresionantes. Yo solo voy a poner dos acá, y es una educación que tiene una tensión fuertísima entre lo artificial. En algún momento volvimos el dispositivo educativo tan artificial, pero tan artificial y tan aislado, que quedamos metidos y sumergidos en unas aulas de clase con unos tableros en un escenario ideal y artificial. Y ahora queremos que la educación se vuelva más natural, más orgánica, más potente, más ubicua, más en todo lado. Y vuelvo, insisto, con esto que ya dije del cerebro y del ser humano. Una educación concentrada en desarrollo de capacidades cognitivas, privilegiando el cerebro, cuando nos dimos cuenta que si queremos unos seres humanos equilibrados, pues tenemos que desarrollar todas las capacidades que tiene el ser humano, y que eso tiene que ver también con todos sus sentidos y con todas las formas de habitar el planeta. Pero una educación, sobre todo, que se piense desde una humanidad que no solamente reconozca y destaque el tema del cerebro. El cambio de paradigma tiene que ver con un cambio en la forma en que nosotros estamos viendo el conocimiento, la vida, la forma de desarrollo, las construcciones de oportunidades. La semana pasada vino una impresionante economista que es Mariana Mazzucato, que habla un poco de esto, del valor social, de cómo como sociedad tenemos que generar riquezas, y las riquezas no son un problema económico. Las riquezas de un territorio también tienen que ver con la riqueza cultural, con la riqueza social, con la riqueza de sus pueblos, con la riqueza de sus comunidades. Qué rico uno habitar una ciudad o un territorio donde la gente sea amable, donde haya oportunidades, donde haya buenos colegios, buenas universidades, buenos hospitales, buenas calles, buenos servicios públicos, donde yo no deje la huella de carbono. Todas esas cosas hacen que la forma en que nosotros actuamos y miramos y vivimos en este planeta tiene que ser distinta, tiene que ser más sistémica, entender la complejidad de donde estamos viviendo, y en eso el reto de la educación es gigantesco. Estos cambios que estamos viviendo y que ya algunas educaciones se plantean, pues parten de tener elementos, digamos, claros alrededor de temas de confianza, la disrupción y la innovación. Y ustedes que hablan y que han venido haciendo unos ejercicios importantes de innovación saben que es un tema de confianza, ¿sí? Cuando uno escucha a Marta o a Olga o a distintos actores del área andina, uno siente que dan confianza. Si no dan confianza, si no hay confianza en la innovación, apague y vámonos. Eso no funciona, porque es el riesgo. Y por eso, mientras ustedes se van a enfrentar a exposiciones o conferencistas que buscan muchas emociones, muchos compartimos el tema de la confianza, pero también otros jugamos con las emociones, porque es importante que
en este desarrollo de este tipo de experiencias, uno también pueda experimentar la rabia, el odio, el amor, el cariño, el afecto, la conexión y la desconexión. ¿Listo? El tema de sentido. El cambio de paradigma tiene que tener un sentido que nos permita a nosotros mejorar las condiciones y las oportunidades que tenemos de futuro. El tema de la convergencia y la reconfiguración. Aquí hay estos cambios de paradigma posiblemente van a afectar los sistemas, posiblemente un sistema educativo como el que nosotros tenemos a nivel global. Vuelvo, insisto, en este cambio de paradigma. Este cambio de paradigma tiene que tocar un elemento que es trascendental, o yo diría que son dos elementos, ambos por E. El tema del equilibrio, es decir, tenemos que actuar equilibradamente para no afectar ni al planeta, ni a los otros, ni nosotros mismos, pero también tenemos que evolucionar, que es la segunda palabra con E que se plantea acá. Equilibrio y evolución. Esos deberían ser los grandes principios que nos mueven a nosotros, con un tercer elemento por E, y es que nos dé esperanza. Entonces, eso es muy importante en este cambio de paradigma que nosotros estamos teniendo. Y la cuarta palabra, este tema de equilibrio, evolución y esperanza tiene que ver con una forma de organización que nosotros no hemos podido superar, que son los ecosistemas, naturales, que fue el escenario donde se gestó la vida de nosotros y la vida de todas las especies de este planeta, los ecosistemas. Por eso el concepto de ecosistema es tan importante en esta revolución. Por eso el concepto de ecosistema intentamos apropiarlos en todo. Entonces hablamos de ecosistema digital, de ecosistema de tech, de ecosistema de fintech, de distintos ecosistemas. ¿Por qué? Porque en este momento es la forma de organización más potente que tiene el planeta para enfrentar la incertidumbre. Porque es adaptativa, porque es flexible, porque es horizontal, porque es orgánica, porque es fractal. ¿Sí? Y esos son elementos que, digamos, están entrando en esa dinámica. Hace unos meses en una conferencia que dictó el director de Telefónica, hablaba posiblemente las empresas a futuro no van a durar más de entre 3 y 5 años, porque la transformación del mundo es muy rápida. Estos tipos de elementos que son muy fractales, que son muy orgánicos y que se pueden adaptar rápidamente a los cambios. Entonces, las empresas y los trabajos de 20 años que nosotros teníamos antes, yo creo que a futuro esos trabajos no van a existir de esa forma. Aquí, ¿qué estamos enfrentando con este cambio de paradigma? Con este cambio de paradigma estamos cambiando las visiones, unas visiones que son egocéntricas, unidimensionales, verticales, jerárquicas, cerradas. Pero yo digo siempre, y un poco atrevida en mi término con esto, nosotros como especie hemos sido muy egoístas. Muy egoístas. ¿Quién dijo que nosotros éramos la especie que queríamos tomar las decisiones del planeta? Nosotros. ¿Quién subyuga a otras especies? Nosotros. Esa es una visión muy egoísta. Si ustedes ven cómo avanza la humanidad se vuelve cada día más horizontal. Ya combatimos a la gente que hace violencia contra los animales y contra las otras especies. Cuidamos los árboles y al que lo tale sin permiso o afecte la naturaleza, lo castigamos, porque ya empezamos a generar unas horizontalidades. Ahora, ese concepto de ecosistema hacia donde nos estamos moviendo también tiene que ver mucho con la educación, en términos de ¿qué? De la escalabilidad, de la adaptabilidad, de la diversidad, de la coexistencia, de lo colectivo, de lo colaborativo, de la emocionalidad, de la evolución, de lo orgánico. Entonces, eso es un concepto muy potente que estamos, digamos, intentando nosotros meternos acá. Desafíos, y aquí voy muy rápido. Entender, y vuelvo, insisto, con unos asuntos que se vuelven a uno como leitmotiv acá, y es el tema de entender que la educación es un fenómeno complejo. Y que cuando usted se enfrenta a una experiencia de aprendizaje con múltiples personas, yo no estoy diciendo una clase, estoy diciendo una experiencia de aprendizaje con múltiples personas, uno podría decir que ahí hay múltiples complejidades que estoy viviendo. El que está conectado con usted, el que tiene hambre, el que está triste, el que está entusado, el que está desnutrido, el que no ve bien, el que entiende más rápido, el que lee más lento, el que es más alto, el que es más bajito, el que es del territorio, el que es externo. Es decir, las complejidades son impresionantes.
¿sí? Necesitamos una educación en ese sentido que sea más sensible. Cuando ustedes hablan de innovación tecnológica, por ejemplo, con lo que yo he visto acá en el área andina, empiezan a utilizar esa tecnología para poder enfrentar esas complejidades y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más potentes. Hay un tema que es muy importante en este tema de la innovación, y yo digamos que yo llevo muchos años en este tema, y uno lo que dice acá que es lo más importante es disponernos. La educación, más allá de los conceptos que nosotros tengamos, es una forma de crear al hombre. El hombre con la educación se crea. Usted se creó como ingeniero, usted se creó como maestro, usted se crea. La educación ayuda a crearlo. Y es ahí donde es muy importante que la innovación no es un asunto de producto. La innovación es un asunto, una forma de disponernos. Nosotros debemos que ser innovadores todo el tiempo. La realidad cambia. No podemos decir, es que utilicé esta innovación y ya con eso apago y vámonos, porque yo soy innovador, entonces yo utilicé, no sé, la última plataforma en Guaracha. No, la innovación y sobre todo en la educación es una forma de disponernos. Siempre tenemos que estar leyendo la realidad, siempre que tenemos que estar buscándole soluciones a los problemas que enfrentamos, a los retos que tenemos. Por eso digo que la innovación educativa es una forma de disponernos. Y la innovación educativa nos tiene que a nosotros brindar posibilidades para fortalecer el florecimiento de la vida y el florecimiento de nuestra especie. Aquí hay yo debería hacer un juego con la C. Todo lo que digo empieza por ahí. Entonces está el tema del ecosistema, como ese entorno, pero también el tema de la experiencia. Si ustedes se dan cuenta, y lo decían al principio, yo tomo lo que ustedes dicen, estamos generando un domo como un escenario experiencial. La experiencia es la unidad para el aprendizaje más importante. Entre más experiencial sea el aprendizaje, mejor va a ser. Tenemos que buscar que nuestros aprendizajes sean experienciales. Tenemos que generar que nuestros aprendizajes sean más inmersivos. Nuestros aprendizajes sean más naturales. ¿Sí? Y eso es un asunto muy importante. El ecosistema tiene que ser un entorno de aprendizaje. Yo hacía un proyecto cuando empezó la pandemia que llamaba Escuela Extendida, donde nosotros decíamos, el territorio es escuela. Nosotros tenemos que hacer que los territorios sean escenarios de aprendizaje como un todo. Que el problema de nuestra educación rural no es un problema de los niños del campo y de los maestros del campo. El problema de la educación rural en nuestro país es un problema de la concepción y de los imaginarios que tienen los adultos y los habitantes de estos territorios. Si no cambiamos esos imaginarios, si no fortalecemos las capacidades de esas personas, no lo vamos a cambiar. Voy a poner un ejemplo acá de Fernando Reimers, que yo creo que lo conocen todos, y es que cuando se quisieron hacer cambios en los currículos alrededor del tema, por ejemplo, la enseñanza del inglés, los que más presionaron la cambio de currículo fueron los papás. ¿Por qué? Porque entendían que el tema de manejar otra lengua le mejoraba las oportunidades a sus hijos, los conectaba con el mundo. Entonces fueron los papás los que empezaron a ir a los colegios a preguntar, bueno, ustedes tienen aquí la enseñanza del inglés, mi hijo desarrolla capacidades de segunda lengua, es capaz de aprender a comunicarse en esta lengua, y eso generó un cambio. Casi que uno al final dice, es muy extraño ver una institución educativa en nuestro país que no tiene una relación con la segunda lengua, y la segunda lengua es un tema importante. Aquí hay un tema muy importante con experiencias, y es que la experiencia, comunidad de aprendizaje, es capaz de darle convergencia a un tema cognitivo, a nuestros pensamientos, pero también a lo que sentimos y a las emociones que tenemos. Entonces, la experiencia en este escenario de ecosistemas es una unidad muy potente para potenciar los aprendizajes. ¿Por qué nosotros le apostamos tanto a los ecosistemas de innovación y por qué nos llama tanto la atención los ecosistemas de innovación educativa? Por varias cosas. Primero, porque nos están abriendo la posibilidad de la disrupción de la educación. ¿Qué significa eso? Que nos abren caminos para pensarnos nuevas educaciones. Segundo elemento, porque son más flexibles y adaptables que los sistemas convencionales. Tercero, porque tienen mayor eficiencia, reacción y sensibilidad al cambio.
¿Por qué? Porque este entorno de ecosistemas es mucho más potente. Tercero, porque de alguna manera todo lo que está pasando en este momento en el planeta y lo que nosotros vivimos es que al final se está perdiendo un poco un mundo que es jerárquico y se está ganando posición a un mundo que es mucho más abierto y horizontal. Si no, miren cómo son los escenarios de los jóvenes. Son más horizontales, son más abiertos, son más fractales, son de mayor movilidad. Y eso también, ¿qué significa? Nuevos currículos, nuevas organizaciones alrededor de los temas de la educación, nuevos roles para los maestros. Eso es muy importante. Yo no voy a hablar del tema. En algún momento, cuando me vuelvan a invitar, hablo de los nuevos roles que tenemos, digamos, las personas que estamos en educación y cómo eso ha crecido y cómo hay una variopinto, digamos, elementos de cambios de los roles de los maestros. Aquí el tema del ecosistema como un escenario, digamos, de zonas de experiencias, las universidades lo están haciendo, todo este tema de las microcredenciales, del metaverso, de los sistemas inmersivos, de hacer pasantías en distintos escenarios, lo que nos está llevando es que las universidades cada día más juegan un papel de ser plataformas de experiencias, de aprendizaje y de múltiples experiencias que viven las personas para fortalecer sus capacidades. La educación del futuro. 3 minutos más y ya, cierro. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Está muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Omar. Yo les dije que me iba a estar. El tema que tiene que ver con la transformación digital, de la que ha venido hablando la universidad, pero también todo este tema de competencias siglo XXI, que no es un asunto romántico, es un asunto trascendental para la transformación de la. Yo siento que si hay algo que nosotros no podemos descuidar en la educación, es entender que en el año 2015, digamos, en el año 2000 y luego en el 2015, porque fueron los objetivos del milenio y luego los objetivos de desarrollo sostenible, el mundo a nivel global hizo una agenda ecosistémica. Y esa agenda ecosistémica se llaman los objetivos de desarrollo sostenible. Tocan la pobreza, tocan la salud, tocan la infraestructura, tocan los peces, toca el medio ambiente, toca la educación, toca la sostenibilidad, toca la economía. Una agenda. Y en ese año, cuando se plantea el objetivo de desarrollo, también un texto muy importante de la UNESCO, que es este tema de replantear la educación, donde se habla también de unos cambios en las gobernanzas y en las dinámicas de los sistemas educativos, a nivel global, que ya lo estamos viendo. Procesos de la educación del futuro, y con esto yo creo que cierro, les muestro la última diapositiva y les doy para que podamos hablar. Los procesos de la educación del futuro. Los procesos de la educación del futuro nos tienen que permitir avanzar, desarrollar capacidades. Nos tienen que permitir generar unas credenciales que nos acrediten rápidamente. Por eso el crecimiento de las microcredenciales. Eso no es un asunto menor, eso es un asunto trascendental en la transformación de los sistemas educativos. Rápidamente el tema de aprender, de experienciar, de conectar. Si no somos capaces de conectarnos en estos ecosistemas que son tan complejos, creo que esa es una capacidad humana que nos puede generar muchos problemas de no saberla afrontar y desarrollar. El tema de descubrir, el tema de gestionar, el tema de crear. Yo creo que estos son los pilares y los procesos que van a enmarcar la educación del futuro. Voy a irme hacia la última diapositiva por tiempo y un poco para contarles que parte de lo que nosotros hacemos en Lab Serendipia y lo que nosotros hemos venido haciendo en estas conceptualizaciones que tienen que ver con proyectos que nosotros también desarrollamos en el campo de las materializaciones, ya sea apoyando políticas, desarrollando políticas, construyendo agendas, generando propósitos comunes, haciendo innovaciones sociales. Entonces aquí muestro algunos de los que hemos hecho y que estamos haciendo. Hicimos el proyecto de escuela extendida en Honduras, en Centroamérica. Posiblemente este año volvamos a tener el comienzo de una nueva etapa en Honduras con la escuela extendida. Ayudamos al ministerio en el proceso de conceptualización de los ecosistemas de educación para la media que se hicieron en 4 regiones del país. Apoyamos a MINTIC con este tema de la estrategia para el tema del fortalecimiento de la educación media y todo este tema de capacidades digitales que ha venido impulsando MINTIC. Ayudamos a la gobernación de Cundinamarca con un proyecto ecosistémico que se llamó MIMI con el tema de la pandemia, y actualmente estamos trabajando con la agencia americana en un proyecto de ecosistemas para el META. Entonces, esto es lo que les quería contar. Yo espero que haya sido de su agrado. Espero, Omar, no haberme extendido mucho y nada, muchas gracias y muy receptivo a las preguntas, a las molestias que pude haber ocasionado y bueno,
Espero que los haya dejado preocupados. Gracias. Sí, habían muchos preocupados. Hay preguntas sobre la preocupación precisamente, pero muy significativa la charla. Los comentarios, ya te podrás dar cuenta, son muy positivos. Incluso algunas personas preguntan si es posible acceder a la presentación. Por supuesto. Yo la comparto a Olguita y ya, ella nos ayuda. Perfecto. No tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría plantearte una pregunta muy puntual. Y es una pregunta de nuestra profesora Raquel. Realmente plantea dos. Creo que nos da el tiempo para la primera. Y dice, pensando en ese desequilibrio generalizado que nos presenta, ¿qué hacemos? Si el tema de vivir todos juntos nos cuesta mucho aún, y si ya no tenemos lugar por la sobrepoblación y por el desgaste natural y tecnológico, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo actuar? ¿Cómo reaccionar ante ese escenario un poco apocalíptico? Pues digamos que al final nuestra especie ha enfrentado muchos retos durante toda su existencia. Toda la existencia de nuestra especie humana ha enfrentado distintas dificultades y aquí estamos enfrentando una con unas crisis, es decir, estamos llegando a una crisis económica que puede ser delicadísima, estamos enfrentando una crisis planetaria, pero estamos experimentando también una transformación de nuestra especie. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos es que ponernos a remangarnos las camisas y ponernos a trabajar y a pensar cómo somos capaces de construir mejores futuros. ¿Cómo somos capaces nosotros de tener unas educaciones que sean más potentes para fortalecer, por ejemplo, las emocionalidades de nuestros niños, que se ven afectadas por todas estas crisis? Entonces, creo que aquí el gran llamado es un poco a disponernos a cómo, como especie, somos capaces de pensar soluciones a los retos que estamos experimentando. Ustedes lo ponen en el título de su encuentro. La innovación tiene un compromiso con la construcción de soluciones. Y aquí el reto es cómo somos capaces de construir soluciones entre todos, colectivas, experiencias significativas. Todo este es supremamente importante para lo que estamos haciendo. Pues, doctor Juan Carlos, y creo que implícitamente también recogemos el hecho de que la innovación es una forma de preservarnos y de transformar los escenarios para hacernos más pertinente al tiempo que vivimos y esencialmente en la educación, que es un campo tan central. Realmente ha sido un honor, doctor Juan Carlos, escucharlo. Yo creo que podemos perfectamente abrir la cámara y brindar un aplauso aquí al doctor Juan Carlos. Un ejercicio espectacular, muy profundo. Seguramente vamos a necesitar otros espacios y quisiéramos desde este momento dejar el canal abierto para que podamos continuar reflexionando sobre estos temas de transformación de la universidad, de innovación, y creo que es absolutamente pertinente que tengamos un referente tan inspirador como lo has sido tú en esta tarde y como lo has sido tú en tu experiencia y conocimiento en el campo de la educación y de la innovación. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. No, para mí es un placer, y es un placer que les haya gustado y que hayan quedado preocupados. Sí. Cumplido el objetivo. Con muchas felicitaciones acá en el chat. Muchas felicitaciones, Juan Carlos, mil gracias.